Imagina estar viendo una película animada, ya sabemos de cuál industria o de cuál casa productora, como lo sería Disney. Ves La Sirenita, ves La Cenicienta, ves Blancanieves, ves muchas historias que tienen una estructura muy básica. Eras una vez, un príncipe, una princesa, una hada madrina y un final feliz. Intrigado por la historia, buscas los cuentos originales, pero te das cuenta que hay cosas que tal vez no estaban en la adaptación, tal vez no estaban dentro de los planes creativos, o simplemente censuraron una parte que era muy pero muy perturbadora. ¿Cuál es en realidad la historia detrás de estos cuentos o cómo es que los autores originales lo concibieron? Muy buenas tardes y sean bienvenidos al Archivero del Extraño. Sean bienvenidos a Expediente 921. Les habla como todas las semanas Roberto Camaño, su investigador de confianza, trayéndole un tema muy pero muy interesante. Érase una vez en una ciudad muy muy lejana o en un reino que no logro identificar o tal vez en un país donde las historias cuentan una alternativa diferente. Vivía una princesa, vivía un príncipe, vivía tal vez un personaje, pero siempre había una hada madrina, siempre había un elfo mágico o siempre había un final feliz. Este es el esquema que nos ha vendido por muchos años Disney, con sus películas animadas como Blancanieves, Cenicienta y bueno, una de las más, por así decirlo, más recientes, bueno, que ya pasó hace 10 años, como lo fue Enredados, de la historia de Rapunzel. Todas estas historias cuentan una estructura muy básica. Un principio, un nudo y un final, pero el final siempre tiene que ser un final feliz. Siempre tiene que terminar el héroe venciendo y el villano pues perdiendo. Esa es la gran esquema que le ha dado el éxito a esta empresa como lo es Disney. Pero ¿qué pasa si les comentara que en realidad estas historias en las cuales están basadas tienen un desarrollo muy pero muy diferente? No siempre el príncipe se queda con la princesa, no siempre aparece una hada madrina y no siempre hay un final feliz. Porque a veces lo que nos enseñan detrás de una pantalla es muy diferente a lo que nos ofrece el contenido original. Hoy en Expediente 921 vamos a estar relatando ciertos cuentos que ya conocemos, pero con el final del autor verdadero, o en realidad la alternativa original a través de estas historias. En el año 1989, pues se lanza una historia muy conocida como es La Sirenita. Disney nos presentó a Ariel, una sirena pelirroja que sueña con el mundo humano, se enamora de un príncipe y bueno, se enamora de ese príncipe, pierde su voz, pero al final todo sale bien. Se casa, todo es risa, todo es felicidad, tienen hijos, tienen un final feliz y mucha, pero mucha música debajo del mar. Pero el cuento original de Hans Christian Andersen es muy distinto. Es la versión de 1837. La sirenita no solamente pierde su voz, sino que también pierde su lengua. Arrancada en el proceso del hechizo, cada paso que da sobre la tierra se siente como caminar sobre cuchillos, sobre esas puntiagudas armas punzocortantes. Camina toda la distancia sintiendo ese profundo dolor, pero al final, todo lo hace por amor, todo lo hace estando enamorado de un príncipe que ella conoce. Todo es por esa entrega, ese sentimiento tan profundo, pero aguantar el dolor de cada pisada, sentir que hay puntas de cuchillos que te atraviesan la piel o el pie, se vuelve muy pero muy incesante. Pero al final, ustedes pensarán que ella logró estar con el príncipe y vivieron felices por siempre. Pero en realidad no. En esta historia, el príncipe elige una princesa, pero no es ella. Cuando él se casa con otra, la sirenita tiene una última oportunidad: matar al príncipe y romper el hechizo. Pero en el momento que ella estaba en ese momento decisivo, en ese momento para tomar acción y liberarse de ese hechizo, ella simplemente se niega, se lanza y se muere y es convertida en el espuma del mar.
Esta es la verdadera historia de la Sirenita. Vamos con la Cenicienta. Ya sabemos la historia de Cenicienta, es uno de los cuentos más conocidos a nivel, de la cultura pop, de la cultura urbana, de la cultura de hoy en día. Todos conocemos la historia de Cenicienta, aquel dulce princesa, o mejor dicho, dulce damisela, que se la pasaba sufriendo maltratos de parte de la madrastra y de sus hermanastras. El trato que ella recibía era inhumano, según contaba la historia. Bueno, según el dibujo animado, ella simplemente sufría ciertos, maltratos de parte de estas familiares que no tienen nada que ver con ella en lo que era lazo de sangre. Es una de las historias que más representa ese esquema del éxito de Disney. Una princesa, un príncipe, un nudo y una historia y un final feliz. Todos sabemos exactamente cómo va esta historia. Cuando llega el momento de probarse la zapatilla, todo es igual. Pero los hermanos Grimm tenían otra versión, una más sangrienta. En el momento que pasa el baile, ella, pues como sabemos, pierde su zapatilla de cristal y simplemente se desaparece escondiéndose en su casa sin el príncipe saber quién era. Pero ¿qué sucede? La madrastra se da cuenta que la Cenicienta era aquella princesa que se coló al baile y del cual cautivó la mirada del príncipe. ¿Qué hizo? Mandó a sus hijastras, y escuchen bien, a mutilarse parte del pie para que pudiera, caber en las zapatillas. Y las hijastras lo hicieron. En un primer instante, según la historia y según el cuento de los hermanos Grimm, las hermanastras pudieron probarse las zapatillas y cabían a la perfección. Cuando el príncipe estaba a punto de ser engañado, se percató de algo extraño. La zapatilla estaba ensangrentada. Y ahí fue donde se dio cuenta de una terrible verdad. En realidad las hermanas habían cortado parte del pie para hacer que, pudiera entrar perfectamente las zapatillas de cristal que había dejado Cenicienta. Al final, el príncipe, al ver esto, busca a la verdadera princesa, que en este caso era Cenicienta, le prueba las zapatillas y resulta que ella es. Y no es hasta que unas palomas mágicas literalmente le advierten de lo que estaba pasando y al momento de probarse las zapatillas, Cenicienta, es la princesa que lo tenía puesto y es elegida nueva esposa del príncipe. Al final, durante la boda de la Cenicienta, las aves le arrancan los ojos a las hermanastras, dejándolas ciegas como castigo mientras se celebraba la boda. Ahora, vamos con la historia que les dio, por así decirlo, la fama máxima a lo que fue la fórmula de Disney, y es la historia de Blancanieves, la muy amada historia y cuento infantil, o esa película animada que por mucho tiempo nuestros padres o abuelos lo tienen guardado en su memoria, y es esta, la historia de los 7 eternitos junto con Blancanieves. Blancanieves nos habla de una historia de celos, belleza y redención, pero en la versión alemana recopilada por los hermanos Grimm hay unos detalles un poquito más oscuros que lo que se nos mostró en la gran pantalla. La reina malvada no intenta matar a Blancanieves una sola vez, sino 3 veces. Primero con un corsé que la asfixia, luego con un peine envenenado y finalmente con la manzana. Pero al final es lo que más cambia. En la boda de Blancanieves, la reina es capturada y obligada a bailar con zapatos de hierro al rojo vivo hasta morir frente a todos los invitados. Sí, así como lo oyen. Así como hemos sabido que el príncipe despierta a Blancanieves, en esta parte de la historia le agregaron ese toque tétrico. Imagínense ir a una boda normal, de lo más tranquilo, y de la nada ven un espectáculo. Y cuando van a acercarse al círculo donde se están reuniendo, se dan cuenta de que hay algo que no cuadra. Una señora gritando con toda la agonía y el dolor que está sintiendo sobre unos zapatos que están al rojo vivo. Zapatos de hierro que están calentados bajo fuego y del cual ella simplemente se encuentra bailando, sintiendo un dolor profundo. Los gritos son incesantes, no puedes estar tranquilo, pero ves que las personas lo celebran, aplauden. Para ellos solamente es un momento de esparcimiento aquella tan cruel tortura, y es parte de esa historia que no se contó en la versión de Disney de Blancanieves. La Caperucita Roja. Este cuento donde no está el cazador. En la versión de Disney, o a lo que muchos conocemos, el cazador salva a Caperucita y a la abuela y es el final feliz que todos conocemos. Pero en la versión original de Charles Perrault,
que no era para niños, era una advertencia y un mensaje inquietante. En aquellos años había ciertos movimientos donde los niños eran secuestrados por personas adultas para pues aprovecharse de ellos. Y lo que hizo pues Charles fue crear una historia que ayudara a los niños a comprender y más también a los padres sobre los peligros que afrontaban estos pequeños infantes al ir a lugares pues poco conocidos y por estar siendo guiados por una persona o un adulto que simplemente tiene malicia en sus ojos. El lobo se come a la abuela, luego le ofrece a Caperucita su carne y su sangre, fingiendo que son comida y vino. Después le ordena quitarse la ropa y meterse en la cama con él. Caperucita, pues pensando que era la abuela, lastimosamente obedece y el lobo se la devora también. No hay rescate, no hay salvación, solo un final que, en su tiempo, representaba el peligro de los lobos humanos, de lo que ya le venía comentando. Son esas historias que al parecer eran para niños, pero era totalmente lo contrario. Hay varias historias que Disney ha pues adaptado a su fórmula del éxito, a eso que por una u otra razón han mantenido pues el estandarte de las películas animadas, pero hay muchísimas historias que ellos también han adaptado, pero tienen un trasfondo oscuro en su versión original o una readaptación del cuento original, ya que también cabe recalcar que hay ciertos cuentos que existían desde tiempos, pero tiempos inmemorables, y ciertos autores al encontrarse con estas piezas de literatura lo que hacían era readaptarlos a su época. Es prácticamente lo que hacía Disney con todas estas cintas de nivel cinematográfico animado, pero vamos a darle un repaso a otras historias que tienen mucho que ver con pues por así decirlo, esta adaptación del material original. Rapunzel. En la versión original queda embarazada del príncipe al ser descubierta, la bruja la abandona en el desierto. Sobre esta tengo un recuerdo muy fugaz. Y esto es más como una anécdota. Hace unos años, cuando tenía por ahí como entre 9 y 10 años, me topé con una versión live action del Rapunzel. En aquella historia, pues yo más o menos tenía conocimiento de cómo era que se había vendido la historia. Era una mujer con un cabello largo, de la cual se encontraba pues cautivada en una torre. Al encontrarse en esta torre, pues su madrastra, por así decirlo, la tenía encerrada. La tenía encerrada y no la dejaba salir en ningún lado. Prácticamente casi la misma historia que se contaba en Enredados, la película que se lanzó en el año 2014. ¿Qué sucede? La parte interesante de esta historia es que el príncipe se escabullía desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo, donde él se trepaba a la torre y pues tenía ciertos encuentros románticos con Rapunzel. La película que yo estaba viendo me llamó poderosísimamente la atención, ya que el príncipe tenía ciertos encuentros con la princesa. Y después de estos encuentros, la madrastra se entera de lo que está pasando y empuja al príncipe desde lo más alto de la torre. El príncipe cae de cara en unos espinos y terminan con los ojos completamente lastimados mientras Rapunzel se encontraba embarazada. La madrastra lo que hizo fue mantenerla encerrado, cautivada para que no pues saliera y no se mostrara al mundo como estaba. El príncipe vagó por mucho, pero mucho tiempo sobre el desierto y sobre ciertos lugares porque él no podía ver. En una ocasión, Rapunzel, cansada de estar encerrada, pelea con la madrastra y logra vencerla. Lo que sucede es que después ella salió en busca del príncipe y lo encontró. En este final, que posiblemente en esta película que yo vi hace muchísimo tiempo o hace muchísimos años, ellos terminan juntos, pero el príncipe no recupera la vista. Él sigue ciego y va a seguir ciego, y así terminó la historia, con un final que pintaba ser un final feliz, pero al final tenía algo extraño, un poquito de ese sabor agridulce que dejan estas historias. Así que este cuento en lo original de Rapunzel es uno que más me llega a la memoria cuando hablamos de películas con un trasfondo oscuro. El siguiente es el de Pinocho. En su versión original o inicial, Pinocho es cruel. Él era un niño, como se cuenta en la historia de Disney, un niño que quería ser de verdad. Era un juguete de madera creado por Geppetto. ¿Qué sucede? Bueno, según la hada madrina que se le aparece en la película de Disney, solamente tiene que portarse bien, ser un niño obediente y todo lo demás.
El comportamiento que tiene Pinocho no es de alguien maleducado, sino de alguien inocente, de un niño que está en sus mejores años y quiere pues divertirse, quiere estar pues explorando el mundo, conociendo cosas nuevas, aprendiendo y teniendo experiencias que no se pueden repetir, ya que la niñez es esa época dorada del ser humano donde pueden vivir sin preocupaciones hasta cierto punto. Pero en el cuento original del cual está pues basado, hay que recalcar que un dato interesante es que quien escribió el cuento no le gustaban los niños. Es más, se cuenta algunos historiadores que el autor los detestaba a morir. No le gustaba a los niños. Y entonces, para, por así decirlo, perturbar su poca imaginación, lo que hacía eran crear cuentos como este de Pinocho, donde Pinocho se muestra un niño más rebelde, un niño que no tiene salvación ni redención, un niño que se atrevió a matar a Pepe Grillo. Sí, a ese grillo que servía como conciencia en la historia original o en la historia animada. Pues aquí Pinocho lo mató sin tener ningún reparo, ningún tipo de remordimiento. Para él eso era algo divertido. Y toda la historia transcurre como lo conocemos. Pinocho anda por la vida siendo malcriado, siendo una persona rebelde, un niño rebelde, y al final termina colgado de un árbol por unos ladrones. Aquí en la historia original, Pinocho no se llega a reencontrar con su padre cuando se lo trae una ballena. Aquí no se convierte en un niño de verdad. Después de tantas fechorías cometidas por Pinocho, los ladrones que se encontraron con él porque Pinocho le hizo una travesura, lo terminaron colgando de un árbol. Y de ahí termina la historia, no con un final feliz, no con Pinocho convirtiéndose en un niño de verdad, sino siendo castigado por todos y cada uno de sus malos comportamientos. Continuando con esta historia de cuentos con un trasfondo oscuro, tengo una que en lo personal cuando yo me enteré de esta, y creo que fue de lo primero que me enteré cuando yo comencé a investigar sobre los cuentos infantiles hace muchísimo tiempo, fue la de la Bella Durmiente. En una de las primeras versiones italianas, el rey no la besa, sino que se aprovecha de ella mientras está inconsciente, haciendo que ella termine embarazada. Sí, así como lo oyen. En la historia de Disney todos sabemos la historia. La que se contó en Maléfica y la que se contó en la, bueno, ya redundante de Bella Durmiente. Bella es una princesa que fue maldecida cuando nace por una bruja que le dice que a tal edad, pues cuando toque la aguja va a morir, pero las hadas madrinas lo que hacen es que cada vez que ella tocara la aguja, en vez de morir, simplemente se va pues, a tirar en un descanso eterno. Aquí pasa todo lo contrario en la versión italiana, que es conocida más como la versión oficial. En esta historia, el rey, al enterarse que la princesa Bella está inconsciente y que nada la puede despertar, pues tuvo unos encuentros abusivos con ella mientras que ella no daba su autorización. Lo que pasa es que ya, como se los comenté, la princesa queda embarazada y da a luz mientras que ella está dormida. O sea, todo eso pasa mientras ella duerme. Y al final, después de dar a luz a sus gemelos, es que cuando ella pues recupera la conciencia. Sí, aquí no hubo un beso, aquí no hubo romance, aquí no hubo nada. Simplemente la maldad de un hombre aprovechándose de la vulnerabilidad de una princesa para cometer sus más bajos deseos. Y estas historias en un principio fueron creados para niños, así como lo oyen. Y al final la historia es que ella se despierta y bueno, le toca vivir con la vida que le tocó con sus gemelos y con el rey. Que para algunos puede que suene un final traumático o un final muy pero muy oscuro, pero ¿qué se le puede hacer? Al final esas historias fueron creados o escritos hace muchísimo tiempo. Vuelvo y traigo a colación lo que les comenté hace unos minutos atrás. Las historias fueron pues adaptadas para que, bueno, se pudieran apreciar en una época que se vivía. Y Disney hacía exactamente eso. Imagínense ustedes siendo una productora que intentan crear una historia pues que pueda cautivar a los niños, pero no pueden tocar estos temas que yo le acabo de relatar. Lo que haces es simplemente adaptarlo, reescribirlo, darle un final,
para que las personas no se sientan tan choqueados. Y en esos años pues no había internet, así que no había cómo, pues por así decirlo, discutir sobre la idea o investigar más a fondo para saber cómo era la historia original. Simplemente se guiaban por la historia de Disney. Y si se dan cuenta, Disney impactó tanto en la cultura popular que hasta el sol de hoy estas historias que yo les acabo de relatar, que son de las escritas originalmente por sus autores, nadie sabe nada. Ahora, con el dominio público se están creando ciertas adaptaciones que tienen mucho que ver con estas historias que yo le acabo de comentar, pero no llega a tener ese impacto, simplemente llega a dar un susto cuando te enteras de cómo en realidad fueron escritas y por qué fueron concebidas. A pesar de que estas historias no tienen, como por así decirlo, un final feliz, nos dejan moralejas que tal vez terminen resonando hasta el sol de hoy. Como se los comenté, la historia de Caperucita lo que daba a entender era que los niños tenían que mantenerse alejados de los peligros de ciertos hombres adultos que en esos tiempos pues se aprovechaban de la inocencia. En La Bella Durmiente, en siempre mantenerse cuidado y cuidadoso de todo lo que pasa. En Rapunzel, de que muchas veces hacer las cosas ocultas no pueden traer algo bueno y que simplemente hay que aprovechar y buscar siempre la libertad. Mientras que en La Cenicienta nos muestra el comportamiento de las personas. Hasta aquel punto está una persona a llegar con tal de tener el poder, ya que estas hermanastras lo que querían era, pues por así decirlo, casarse con el príncipe y tener lujos. Llegaron a tal punto de cortarse partes del pie en la historia para poder alcanzar esa meta. Y es lo que estas historias, a pesar de un mensaje tan crudo y tan oscuro, era lo que quería llegar. Y es algo que en lo personal pues llama poderosísimamente la atención, y cómo con el paso del tiempo estas historias fueron suavizadas y por cierto punto pues olvidadas. Pero bueno, yo los traigo a colación porque para mí es uno de los temas muy interesantes, porque a mí me encanta la literatura y estas historias pues remarcan eso de lo que les he estado comentando, cómo se escribían las historias antes, cuál era el punto de las historias antes y por qué la forma de escribir era más brusca, más aguda, más grave y más cruda. Y cómo muchas veces no tienen limitantes para escribirlos y simplemente publicarlos. Esto tiene mucho que ver con otra historia que más adelante les quiero traer sobre libros pues prohibidos por su tema y por su contenido, pero eso lo tocaremos para otro expediente. Para ir cerrando, con el paso del tiempo, estos cuentos de hadas fueron transformándose y Disney le dio ese color que muchas veces no tenían cuando se citaba estas historias. Les dio esperanza, los volvió accesible para los niños, pero debajo de cada princesa, de cada castillo y de cada canción, a veces se oculta una historia de dolor, sangre y oscuridad. Quizás porque los cuentos no nacieron para adormecernos, sino para enseñarnos a tener miedo y a sobrevivir a él. Esto es el más claro conclusión a que se puede llegar a través de este segmento y de este tema, que son los cuentos antiguos que fueron adaptados por Disney. Simplemente son historias que nos enseñan ciertas moralejas crudas, pero que son necesarios para poder sobrevivir. La supervivencia humana simplemente se consigue cuando se afrontan esos miedos y cuando se tiene precaución. Y sin más nada que agregar, con esto vamos a guardar este expediente en el archivero de lo extraño y nos vemos la próxima semana con más en Expediente 921. Les habló su investigador de confianza, deseándoles un feliz fin de semana y nos vemos.